Bueno amigos, les traigo otro caso bastante interesante. Este pasó en Inglaterra, es sobre también de un anciano que hizo unas cosas terribles dentro de la organización de los testigos de Jehová. En este caso, a la organización de los testigos se le multó por una cantidad grande de dinero que tenían que pagarle a la víctima. Pero al final lo llevaron a la Suprema Corte, esto pasó en Inglaterra, y al final, lamentablemente, por unos tecnicismos, se libraron del pago. ¿Cuáles fueron los tecnicismos? Bueno, el tecnicismo en realidad es que el anciano hizo lo que hizo en su casa, o sea, el abuso fue en su casa. Y al parecer, si esto no sucedía digamos, en el mismo salón del reino, entonces la institución religiosa no tenía la culpa, supuestamente, según la Corte Suprema. Pero el caso es bastante curioso en realidad, entonces lo vamos a leer, sobre todo las partes más interesantes y más importantes, porque la verdad es que te quedas con el pelo parado cuando oyes lo que pasó y la forma en que manejaron la situación. La primera parte del artículo lo que habla es de eso que les expliqué, de por qué los testigos se libraron del pago que ya en un juicio previo habían perdido. O sea, en el juicio se les ordenó pagar, pero después de varias apelaciones y apelaciones lo llevaron a la corte y en la Corte Suprema se libraron. Bueno, el caso ocurrió en la congregación de Barry de los Testigos de Jehová. Esto como el artículo es de Inglaterra, me imagino que fue ahí donde pasó. Dice, los hechos se referían a dos parejas de testigos de Jehová que eran miembros de la misma congregación y se hacían amigos. El señor y la señora B. Aquí se llama a las víctimas señor y señora B, me imagino que para proteger los nombres. Y Mark Sewell y su esposa Mary Mark Sewell. O sea, este señor y señora B fueron las víctimas. Este Mark Sewell era el anciano que cometió el acto terrible de la violación. Y en este caso Mary sería la esposa del anciano corrupto. Dice, aunque la amistad también se originó por el hecho de que él y la señora B compartían una relación comercial. Bueno, aquí vamos a explicar un poco para no perdernos con la noticia. Eran dos parejas, ¿verdad? Entonces se conocían también porque parecía que tenían una relación laboral, o sea, algunos trabajaban juntos o algo así. La señora B fue la que fue violada por el anciano Mark Sewell. Por ahí va la cosa. Ahora vamos a ver cómo fue que se dio el caso para que ustedes entiendan mejor el asunto. Dice, para 1989, Mark Sewell, el anciano violador, había desarrollado serios problemas de alcoholismo y depresión. También comenzó a coquetear con la señora B, que fue la que tarde después habló, quien le dijo que no estaba interesada, o sea, ella lo rechazó. Los B, o sea, la familia esta, de testigos que eran amigos de ellos, y la esposa de Mark buscaron el consejo del padre de Mark, que también era anciano de la congregación. Esta es la parte que sinceramente me deja frío. O sea, el papá de Mark, que era anciano, les recomendó que permanecieran cerca de su hijo y trataran de ayudarlo con sus problemas. O sea, el Mark que aparte que era un alcohólico, estaba tratando de ligarse a la señora B. Y el papá de Mark, en vez de decirle, no, aléjense de Mark, él no está bien en este momento y eso que hizo está muy mal, tenemos que, no sé, expulsarlo de la congregación, hablar con él, cómo va a estar echándole los perros a la esposa de otro miembro de la congregación. No, estén cerca de él y apóyenlo. Y gracias a este consejo que le dio el otro anciano, papá de Mark, fue que Mark tuvo la oportunidad de hacer lo que hizo con la señora B. Porque claro, la señora B, como buen testigo, siguió el consejo de los ancianos, como hacen toda la mayoría de los testigos, que no piensan por sí mismos, sino ven el peligro en el que están. Entonces, como el anciano me dijo, haga esto, hago esto, aunque corra peligro, que fue lo que le pasó realmente. Sin embargo, la situación de Mark empeoró. El 30 de abril de 1990, después de una pelea con su esposa, Mark se había retirado solo a una habitación trasera de su casa y la señora B fue a hablar con Mark, con la idea de persuadirlo de ir a los ancianos y discutir sus problemas con ellos. Claro, la pobre señora B, como los ancianos le decían que tenían que apoyar a Mark, que tenían que ayudarlo, se fue a meter a una habitación sola con Mark a darle consejos. Cuando Mark tenía problemas de alcoholismo, problemas de depresión, y ya se sabía que le gustaba la señora B, porque aquí anteriormente dijo que ella lo había rechazado, o sea, y se va a meter a un cuarto donde está el alcohólico de Mark a darle consejos, según ella. Dice, poco después de haber entrado en la trastienda, Mark agredió y violó a la señora B. Sinceramente, esto pasa también por no afrontar las cosas como son. O sea, el consejo que tenía que darles el papá de Mark era, bueno, a este muchacho hay que internarlo en alguna clínica o algo de estas de rehabilitación. Y usted, señora B, que ya sabemos que le anda tirando los perros, por favor, aléjese de él. No vaya y se meta en un cuarto sola. Ese es el problema, que realmente los testigos de Jehová dan consejos que son como idílicos a veces y no ven la realidad de las cosas. Quieren taparse los ojos con una venda y no atacar el problema en sí, el verdadero problema. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová tratan de ponerle banditas a todo. O sea, por más grave que sea un problema, ellos tratan de leerte dos textos bíblicos y ya. Problema solucionado. Nadie puede estar deprimido aquí. Bueno, luego pasaron los años, ¿verdad? La señora B, para el parecer, no denunció a Mark ni nada después de lo que le hizo. Típico.
política de los testigos de Jehová encubrir a estas cosas. Posiblemente los mismos ancianos le dijeron que no lo hiciera, o ella ya sabía lo que iba a pasar si iba a hablar con los ancianos, que le iban a decir que no dijera nada, que eso se iba a manejar a lo interno, como siempre se hace, ¿verdad? Entonces ella guardó silencio, posiblemente para poder seguir siendo testigo de Jehová. Luego continúa, en 1993 la señora B, que había guardado silencio sobre la violación, se enteró de que Mark había sido acusado de abusar sexualmente de una menor. Luego informó de su caso a los ancianos de la congregación. Mark perdió su posición como anciano. Vean, ya anteriormente habíamos leído de que Mark era alcohólico, que le tiraba los perros a las mujeres de otros testigos casadas. Había violado a la señora B y aún así era anciano todavía en 1993. O sea que, para que ustedes vean que ahí no importa realmente lo que hagas. Como Mark era el hijo de otro anciano, posiblemente, facilísimo, el papá lo nombró anciano y ya, sin importar todas las tonteras que Mark hacía y todos los problemas que tenía. Y el gran castigo de Mark, después de haber violado a la señora B y a una menor, fue que le quitaran su puesto de anciano. Bueno, posiblemente se lo quitaron por poco tiempo. Si no se hubiera destapado todo esto, hubieran ido a la policía, posiblemente Mark sería anciano hoy por hoy. Vean lo que dice a continuación. Pero no fue expulsado de inmediato. O sea, a Mark, después de haber dado a 2 hermanas y ser un alcohólico, no lo habían expulsado, simplemente le quitaron el puesto de anciano, posiblemente para esperar a que las cosas se calmaran y volvérselo a dar después. Dice, ya que las pruebas en su contra se consideraban insuficientes para expulsarlo, o sea, los 2 testimonios de las víctimas no servían para nada. Finalmente fue expulsado en 1994, un año después, por razones no relacionadas con la señora B. Cuando nos quedamos viendo esto, nos asustamos. O sea, Mark en el 89... andaba siendo loco, como dicen. Tomaba, violaba mujeres. Y aún así en el 93 era anciano y sabía las cosas que había hecho que no se habían destapado. Y aún así, después de todo esto, no lo expulsaron hasta un año después. Y no fue ni siquiera por lo que le hizo la señora B. Fue porque quién sabe qué cosas había hecho. Ya se había vuelto un poco rebelde y no le hacía caso a los ancianos. Ya no les quedaba de otra. En el 2013, la señora B se enteró de otro cargo contra Mark y denunció su caso a la policía en el 2014. O sea, Mark lo volvió a hacer en el 2014, años después, y hasta ahí fue que la señora B se decidió a ir a la policía, como 20 años después. Mark fue condenado a 14 años de cárcel por la violación de la señora B, que en ese momento ya no era testigo de Jehová. Por eso fue como 20 años después a denunciarlo, porque ya había dejado de ser testigo de Jehová. Seguro la pobre señora B, de todo lo que le había pasado, no le quedó más que abrir los ojos. O sea, eso fue como un despertar a la fuerza, como que estés durmiendo y te tiren un balde de agua. O sea, no le quedaba como quedar dormida todavía en la ignorancia. Y el atentado al pudor de las otras 2 víctimas. Bueno, algunas partes no se entienden muy bien porque esto está traducido en inglés. El artículo está en inglés, en realidad es el traductor automático. En el 2017, la señora B demandó a los testigos de Jehová alegando que la organización era indirectamente responsable de su violación. Por supuesto que sí. Ganó en primera instancia en el 2020 y la apelación en el 2021. O sea, ganó 2 veces. Los jueces expresaron algunas dudas sobre si la violación tenía una relación estrecha con la relación de Mark con los testigos de Jehová como anciano. Por lo tanto, un cuasi empleado, o sea, que lo vean como un empleado, sino un empleado de la organización. Pero leyeron o malinterpretaron la literatura de la organización para concluir que un anciano entre los testigos de Jehová está en una posición de gran autoridad y que las víctimas de abuso se desaniman o ponen en una posición difícil cuando consideran denunciar sus crímenes. Exactamente, o sea, el problema aquí es que los ancianos dentro de la congregación tienen mucho poder. Por eso fue que la corte votó a favor de la señora B 2 veces. Pero esto fue llevado al Tribunal Supremo, donde fue anulado por unanimidad por la decisión de la apelación. O sea, el tribunal al final lo que hizo fue que dijeron que como no había sido en el templo, entonces que los testigos no tenían la culpa. Bueno, por lo menos la organización. Aunque yo creo que sí la tienen por nombrar gente como Mark como ancianos y darles tanto poder. Bueno amigos, sinceramente el caso me pareció bastante interesante. Este caso ha salido en varios periódicos, sobre todo la parte esta de por qué la Corte Suprema eliminó el pago que ya se le había adjudicado a la mujer, que era bastante dinero que tenían que pagar los testigos. Y por eso es que hoy por hoy, de hecho, muchos casos estos, que han habido bastantes que he leído, ni siquiera llegan a juicio. Los testigos están llegando a acuerdos, están pagando a las personas antes para que guarden silencio, porque claro, si haces un acuerdo, entonces ok, te damos dinero, pero no puedes contarle esto a nadie, ni a periódicos, ni hacer libros, ni nada al respecto. ¿Por qué? Porque eso se estipula en el acuerdo. Entonces el pago es por el silencio. Y los testigos de Jehová han llegado últimamente a esta decisión. Entonces todas las platas de las contribuciones que están dando los pobres hermanos se está usando para pagar el silencio y que violadores como Mark no salgan a la luz y sigan haciéndole daño a personas inocentes.